Como habíamos anunciado, esta noche está con nosotros Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo, sociólogo y analista político. Vamos a hablar con él sobre las próximas elecciones, cómo van a ser después de todas las reformas electorales que ha aprobado este Congreso o está por aprobar en segunda votación algunas, y el panorama político que vivimos actualmente. Buenas noches, doctor Tuesta, gracias por atendernos. ¿Cómo está, Mabel? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, quisiera preguntarle en principio, de todas las reformas, que la verdad que son innumerables, se ha eliminado las PASO, se ha eliminado la paridad y la alternancia, y se busca eliminar a los movimientos regionales. Bueno, esto está por someterse a una segunda votación aún. Eh, Se ha exculpado a los partidos, o mejor dicho, se ha librado a los partidos de poder ser imputados penalmente. Hay quienes señalan que la OMPE ya no va a poder fiscalizar, no estoy tan cierta en esto, las finanzas, las rendiciones de cuentas de los partidos. En fin, es, es, es un amplio mm, panorama de cambios. ¿Usted cuál considera, o son todos, los más riesgosos para que, si ya teníamos una democracia precaria, digamos, un sistema electoral con muchos vacíos y muchas grietas, en fin, ahora sea realmente eh, difícil que expresen la voluntad popular tal y como es el ideal en una democracia? Mira, en realidad yo variaría el nombre, aquello de reforma, porque esto es contrarreforma. Contrarreforma. En Ujú. realidad estamos en un momento que no es de ahora. Yo diría, incluso el Parlamento del 2020, aquel que se eligió para terminar el mandato. Ahí empiezan los cambios que obviamente con este Parlamento y en el último tiempo, digamos, se acentúa. Y efectivamente tú lo has señalado, eh, en realidad se trata de un paquete y como paquete hay que verlo. Eh, Básicamente, ¿qué es lo que tienen en común todas estas normas? Darse ventaja a los partidos que están en el Congreso. Eso es lo que tienen en común. En cada uno de ellos se muestra que las bancadas lo que han hecho es modificar las normas para, en realidad, beneficiarse directamente y de manera, además, acentuada de cara al 2026. Por ejemplo, eh, lo que hacen es desestructurar lo que se había avanzado con la reforma. Ni siquiera se había aprobado mucho. Pero de eso, en primer lugar, tú bien lo has dicho, la eliminación de las PASO. Las PASO tenían varias, digamos, funciones e impactos, que era una mayor participación, una mayor legitimidad dentro de su aplicación, pero había una que poco se dice que es muy importante, es el efecto reductor. Vale decir, podían haber como hasta ahora, hoy día se han sumado 2 partidos más, tenemos ya 30, podemos llegar a fácil 33, 35, nunca había un número tan alto. Dentro de la reforma eso era previsible, pero el tema venía con las PASO, porque las PASO lo que hacían era que si es que un partido no lograba atraer los votos del 1.5%, no seguía en la contienda. Entonces, esto era un desincentivo, obviamente, para que aquellos cascarones, sobre todo, que habían invertido algunos dinero, se chocan con algo que es mucho más material en términos electorales, que es la participación en el voto.
Entonces, eso se corta. Y hoy día, por lo tanto, los 30 que entraron, los 30 y más, seguirán en carrera. Entonces, tenemos un segundo elemento. La proliferación en un contexto en donde en general los partidos son débiles, va a llevar a un mayor fraccionamiento. Este mayor fraccionamiento va a llevar a que la propia función parlamentaria, más allá de la calidad de los parlamentarios, tenga un efecto, porque ahora mismo, por ejemplo, allí donde entraron 9 bancadas, ahora hay 14, muchas de ellas que se van recomponiendo, descomponiendo, articulando, desarticulando, y entonces llegar a acuerdos es muy complicado. ¿A qué acuerdos llegan? Generalmente aquellos acuerdos que son básicamente de este nivel, repito, aquellos que a ellos les conviene. Todos ganan, pero ¿quiénes son todos? Ellos, y solo ellos. Entonces, lo segundo es que han reincorporado dos aspectos que ya se había eliminado. Uno, el pernicioso voto preferencial. Eso no había con la reforma. Y lo segundo, en adelante, un partido que quiera ser inscrito tiene que entregar, aparte de todo lo que es hasta ahora como requisito, nuevamente las firmas en un número de alrededor de 500.000. Esto es imposible de presentar, pese a que antes el número era de 750.000. Era de 750.000. En una parte del mundo hay eso. Pero sin embargo los partidos seguían inscribiéndose. ¿Por qué? Porque hay un mercado negro de firmas falsificadas. Se compran. Eso eliminó la reforma. Y eliminó ese mercado negro. Ahora va a volver a reaparecer. Perdón. El tercer elemento pernicioso, efectivamente, es el intento de eliminar los movimientos regionales. En todas partes del mundo existen organizaciones a nivel subnacional. Eliminarlos en realidad tiene que ver con que los partidos políticos nacionales que ocupan el Parlamento son incapaces de lograr una mayor representación a nivel subnacional. Y entonces solo 1 de cada 3, autoridad regional o municipal, sea provincial o distrital, pertenece a esos partidos. El resto, en la diáspora, ¿no?, diversa de movimientos regionales. Algo así como, si no te puedo ganar, te desaparezco. Y entonces, no, además, esto sin prever el impacto que pueda ocasionar esta situación, porque los partidos políticos nacionales han sido incapaces de colocar siquiera candidaturas en todo el país. Son nacionales, pero en realidad de manera formal. Entonces, por ejemplo, de los 25 gobiernos regionales, el mayor partido que colocó fue en 22 y muchos 15, 10 son nacionales. A nivel de provincia y distrito, mucho menos todavía. Entonces la pregunta es, y no les interesa esto, porque yo se los digo, ¿qué va a pasar si solamente existieran partidos nacionales? Habría distritos y provincias, sobre todo a nivel rural y alejados de las zonas urbanas, donde no habría candidatos. Si ahora no pueden colocar candidatos, porque mañana sí lo van a poder. Uno, porque no pueden, otro, porque tampoco quizá les interesa. ¿Qué va a ocurrir con esas, digamos, unidades de la población? Están esperando forzarlos a todos los integrantes de los actuales movimientos regionales a tener que inscribirse en los Así es, partidos porque que ahí viene realmente quieren el participar. claro, porque ahí viene el cuarto tema. Han adelantado el cronograma electoral. ¿Cómo así? El 12 de julio es el último plazo para que una persona se inscriba en un partido y pueda participar en las elecciones internas. O sea, en 9 días. En 9 días. En 9 días
Si no te has inscrito en un partido, no puedes participar en las internas. Si no participas en las internas, no puedes ser candidato, a no ser que formas parte del 20% que el partido te invita. Con lo cual ya es otra forma de negociación. Pero además, en el caso de los movimientos regionales, supongamos que no los desaparezcan, el plazo para inscribirse a un movimiento regional es el 5 de octubre. El 5 de octubre. Todo esto se ha adelantado bastante. Con eso, como tú bien has señalado, al estar en el limbo, si desaparecen o no, entonces muchos, incluso cabezas de movimientos regionales, se han salido para inscribirse y esto va a ser más todavía de acá al 12. Supongamos que no lo desaparezcan. Ya han simplemente languidecido a los movimientos regionales porque los han absorbido. Y además hay otra cosa. En el caso de la bicameralidad, sobre todo en el Senado, acá hay, antes que eso, un desbalance a favor del Congreso en relación al Ejecutivo. Hay un desbalance, han habido modificaciones. Y dentro del Parlamento, de la bicameralidad, un desbalance a favor del Senado. Que va a Pero ser entonces, todopoderoso. el Senado todopoderoso, ¿cómo ingresas al Senado? Dices, mínimo 45 años. Eso no hay en ninguna parte. No hay ninguna. Lo último, creo, país que había era en Corea del Norte, mínimo 45, que no es, digamos, un modelo, No, ¿no? no. Pero además entra en contradicción. El presidente de la República le exige 35 y al Senado 45, 10 años más. Tiene más responsabilidad, digamos, un senador que el presidente de la República, no. Pero como no les importa, así lo hacen, al elevar la cantidad de años, eliminas competidores. Pero ellos también podrían estar limitados, porque hay muchos que no llegarían 45 años en el año 26. Pero ellos Pero sí se han pueden. colocado el rabito de o haber sido congresista. Así es. Entonces, eso también les favorece, Justo a y ese propósito de Senado, eso. super Senado. Entonces, todos estos 5 elementos, que son más en realidad, confluyen en lo primero que te señale. Ajá. Esto, evidentemente, lo que va a hacer es favorecer a los que están en el Parlamento, ¿no? Justo a Ahora, propósito de eso, le quiero preguntar, antes que se me vaya, favorecen a las actuales bancadas, pero quizá todavía eso sea un poco más creyendo que piensan, aunque sean partidos, pero en realidad yo veo que es para favorecer no solo las bancadas, sino a las personas que actualmente están en el Congreso, o sea, los 130. Entonces, primero dicen, ok, podemos postular al Senado, ya, pero son solo 60 senadores, nosotros somos 130, entonces quedan 70 que no vamos a tener dónde ir, más o menos, ¿no? ¿Qué hacemos con estos 70? Bueno, los habilitan a postular a los gobiernos regionales y los municipales, pero es que los partidos nunca ganan ahí, no vamos a entrar. Bueno, entonces quitamos a los movimientos regionales, pero aún así hay nuevos partidos que se van a inscribir. Bueno, le ponemos una valla altísima para que nadie más se inscriba. No, pero todavía no estamos seguros de ganar. Bueno, entonces adelantamos los plazos para que solamente unos cuantitos puedan hacerlo, ¿no? Y así, entonces pareciera que es, digamos, el nivel del Congreso, de su pensamiento o sus objetivos son tan pequeños que pareciera que todo esto es para que los 130, bueno, quizá menos 10 opositores más o menos, los 120 o 110 al menos, se aseguren de ser o senadores o gobernadores o diputados, ¿no? alcaldes, Por la reelección, diputados también. diputados. Entonces, y más todavía, no vamos a entrar allá, amplíen el número de senadores y de diputados. O sea, es Sí, como que porque en realidad solo falta que pongan, lo que sí, dice la solo falta que pongan el Constitución, nombre de cada uno. claro, lo que dice la Constitución es no menos, o sea, a partir de 60, falta la ley de desarrollo, podrían decir 80, y diputados
mínimo 130, podrían decir 150, 180. Has hecho un buen resumen y uno podría, a su vez, resumir lo siguiente. Es una combinación de intentar beneficiar al núcleo del poder en el Congreso, que no son todos los partidos, y efectivamente también al grupo de congresistas que tienen mayor, digamos, relevancia allí, ¿no? Entonces, como las bancadas en sí mismas no son partidos, sino de alguna manera representantes, entonces tienen que jugársela. Porque, por ejemplo, mira, más o menos 40 congresistas ya salieron de su bancada de inicio. 40. Y estamos en la mitad del mandato. 40. Muchos congresistas eran invitados del partido. O sea, muchos van a cambiar de camiseta. Entonces, en estos cambios y en estos traspasos, casi en términos futbolísticos, en realidad todo lo están haciendo en función de por lo menos crearse mayor posibilidad de ser elegidos. Y si es que no se eligen en abril, pues tienen octubre para, como tú has recordado, las elecciones regionales y municipales. Por eso los habilitan también para ser candidatos, porque como están en el mismo año, se van a yuxtaponer los calendarios electorales. Y una cosa más que va a ocurrir, doctor Tuestas, usted me confirmará o no, que igual va a haber una gran dispersión y van a ganar personas. Estoy pensando en las alcaldías, en los gobiernos regionales. Ya antes ganaban con 20%, o el mismo Congreso, ¿no? Que obtienen muy baja votación, pero luego por la cifra repartidora, pues resultan teniendo un número alto de representantes cuando el partido en realidad sacó 15%, 13%, 11%, y teníamos los gobernadores, les piden 30%, casi todos han ido a una segunda vuelta, pero a los alcaldes no se les pide eso, y entonces hemos tenido alcaldes que habían obtenido 12% y han ganado la elección. Ahora que suponiendo que no haya los movimientos regionales, pues se va a inscribir Periquito en Acción Popular, mandan a Periquito y Periquito va a obtener 9%, pero va a ser alcalde, ¿no? Sí, mira, quizás esto da para otra conversación, porque no hay sistema electoral perfecto, ¿no? Y en un contexto de descomposición y deterioro de los partidos, algunas cosas en otros contextos sí tiene sentido o tiene un impacto distinto, porque antes efectivamente los alcaldes ganaban con mayor porcentaje y siempre tienen mayoría en el consejo, porque el modelo es algo así como alcaldista, porque lo contrario sería una obstrucción enorme si es que, digamos, está disperso el consejo y haría Claro, le da mayoría. mayoría de regidores. Ujú. Lo que no está sucediendo porque cambiaron la ley a nivel regional. A nivel regional tú sí puedes tener un consejo regional contra el gobernador. ¿Qué hace el gobernador? En vez de pensar y elaborar en función de la región, está preocupado en esa situación de cooptar, comprar, Se los persuadir compra, claro. a los consejeros, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Antes no, antes era como el municipio, le daban siempre la mayoría absoluta, pero por esto de la segunda vuelta, de mi punto de vista mal implementada, tenemos este efecto, ¿no? Pero digamos, depende mucho la situación en que vive el país para pensar qué medidas son las más acertadas. En sí mismas no es que una medida sea buena o mala, ¿no? Depende Claro. en qué contexto, repito, se aplica. Finalmente, doctor Tuesta, usted presidió una comisión que propuso una reforma política Uh -huh. y que más o menos se consensuó, se conversó, en fin. Mi pregunta es, de esa propuesta, de esta comisión que usted presidió, ¿ha quedado alguna vigente o se han bajado todo? Así de... Mira, a ver, ha quedado
ojo, hay que tener claridad, paridad y alternancia. Lo que se ha eliminado, paridad y alternancia vertical hay, o sea, la lista lo van a tener, pero lo que no es, la han eliminado es la paridad horizontal. Vale decir, un partido podría colocar 25 cabezas de lista como gobernador hombres. Y todas Antes no, vicegobernadoras. claro, claro, y antes tú tenías que colocar, si tienes 24, digamos, candidatos en 24 regiones, la mitad tendría que ser hombres, la mitad mujeres. Eso se eliminó. La vertical se mantiene. No. En la circunscripción de peruanos en el exterior se mantiene. Se mantiene un poco de restricción para mantener la inscripción de un partido, no mucho. Sí hubo dos modificaciones constitucionales importantes. La primera es que no se puede postular si tienes en realidad una sentencia en primera instancia por delito doloso. Eso se mantiene. Y aún nosotros restringimos la inmunidad parlamentaria, pero ya hay propuestas para volver hacia atrás, ¿no? Esperemos que no suceda. Y como verás, en realidad muy poco, sería un poco largo rediseñar otras tantas que ya están fuera. Muy bien. Le agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche, doctor No, a ver, Costa. gracias a ti y al búho, pues, ¿ah?